En los consejos consultivos de Grupo Salinas tratamos de acercar a los empresarios para hablar de los temas que son relevantes para nuestro país y que generan bienestar, empleos y sobre todo que trazan una ruta en la cual todos los mexicanos nos podamos sumar al progreso de México. Estamos viviendo tiempos diferentes. La pandemia nos puso frente a grandes retos en todos los sentidos. La economía ha tenido una desaceleración sin precedentes y una de las industrias que más lo ha resentido es sin duda la del entretenimiento, que vio cómo se cancelaron conciertos, se cerraron cines, teatros, parques de diversiones y se detuvo la producción cinematográfica. Con caídas casi totales en sus ingresos debido al confinamiento por el COVID-19, la industria del entretenimiento busca sobrevivir con nuevos modelos de negocio apoyados en la tecnología que le permitan tener ingresos en un panorama aún incierto. Así es, Ninfa. Hoy en Participación Empresarial, el programa que da voz a los empresarios de México, platicaremos de la situación actual del sector entretenimiento. Y vamos a conversar con José Antonio Quevedo, él es el CEO de Grupo Dinis, y el arquitecto Luis Augusto Luterot del Riego, él es presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana. La industria del entretenimiento busca sobrevivir con nuevos modelos de negocios en un panorama aún incierto. La exhibición de películas, producciones teatrales, conciertos, festivales de música, exposiciones, conferencias y otro tipo de eventos tuvieron que hacer una pausa en el primer trimestre de 2020. Cuando comenzó la jornada de sana distancia en marzo de 2020, el desplome en las ventas fue de 80.9%. Por el confinamiento, la población ocupada se redujo a casi la mitad, pasando de 476.937 personas a 263.343. Esto al 30 de septiembre de 2020, según datos del INEGI. Para dimensionar, el cine en 2020 obtuvo ingresos por poco más de 19 millones de pesos, y un año antes fue de 692 millones, según el estudio anual de Canacine. Un reporte de la Corporación Interamericana de Entretenimiento, que engloba la mayoría de la oferta de eventos musicales, informó que en 2019 se ganaron un aproximado de 9 millones de pesos. Sin embargo, en todo el 2020 el ingreso fue de poco más de 2 millones. Los resultados estadísticos de Museos 2019 del INEGI reflejan que los 141 museos de la capital recibieron a 24.2 millones de visitantes y perdieron casi 70% de sus ingresos. No obstante, hay voces entusiastas. De acuerdo con la edición mexicana del Media and Entertainment Outlook 2020, el sector podría alcanzar un ritmo de crecimiento del 6.4%. Esto solo sucedería si se encuentran soluciones basadas en la tecnología. Quienes puedan llegar a la individualidad de los consumidores tendrán una gran ventaja. El entretenimiento virtual ya estaba en auge antes de la pandemia. Los servicios de Over the Top y los eSports crecieron 26 y 12% respectivamente. Otra ventana de oportunidad es la modalidad al aire libre, que ya se ha adoptado durante la reapertura con autocinemas y conciertos, donde la asistencia se limita a grupos reducidos y distanciados físicamente. Además, es una opción que no implica grandes inversiones. Por ejemplo, el 57.3% de los museos de todo el país funcionan con entrada libre. En medio de la pandemia y los tiempos adversos, la industria del entretenimiento ha sabido encontrar oportunidades en cada nicho. Bueno, hablemos justamente de la industria del entretenimiento, una de las industrias, Ninfa, qué gusto saludarte, pues muy golpeada, ¿no? En esta pandemia, realmente bien complicado todo lo que es salir a divertirnos a los mexicanos, eso fue duro. Sí, qué gusto saludarte, Carlos, qué gusto saludarlos a ustedes. Sin duda, la industria del entretenimiento, una de las más golpeadas, porque además, pues esta industria que el corazón es ser creativo, pues pareciera ser que se tiene que reinventar. ¿Cómo lo han vivido ustedes en cada una de sus industrias? Luis, platícame un poco. Bueno, en lo que es los espectáculos ahí deportivos de lucha libre, pues afectado, sigue cerrado, aunque ya estamos transmitiendo las funciones. Se crece el luchador con las reacciones, ¿verdad? del público, ¿no? Claro. Las chifladas, las mentadas, los aplausos, ¿verdad? Eso nutre también a los expositores, nutre a la calidad, ¿no? del espectáculo que estamos dando. ¿Cómo fue el proceso, Antonio, por ejemplo? Pues yo he hablado mucho contigo respecto de lo que ha significado esta pandemia, pero en el caso de ustedes, en los dos casos, es que el punto neurálgico de lo que ustedes hacen es la socialización. La gente sale a divertirse, a entretenerse, a hablar con sus amigos, a pasar un buen rato, y eso es lo que se prohibió prácticamente desde que arrancaron los confinamientos en marzo del año pasado.
¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo reaccionaron ustedes? Yo como veo el tema es que el entretenimiento está al final de la cadena de necesidades de la gente. La gente piensa primero en comer, en educarse, en vestirse, y el entretenimiento está al final de la cadena de necesidades de la gente, ¿no? Cuando se presentan eventos como este de la pandemia, somos los primeros que recorta la gente para ir, ¿no? Porque la gente se preocupa más en educar, se preocupa más en comer, se preocupa, y el entretenimiento lo relegan al final de su cadena de necesidades. Además de que han sido las industrias más afectadas, supongo yo que también la regulación en cuanto a cada estado afecta, porque me imagino que en unos has abierto más rápido que en otros. No, es un problema. No ha habido una homologación a nivel nacional de medidas para tomarlas en el país en general. Cada estado, cada ciudad ha tomado decisiones independientes. ¿Esto a qué te lleva? Nosotros contamos con 55 sucursales en 22 estados del país. Entonces, tenemos que estar trabajando estado, luego ciudad, y tomar decisiones en cada uno de ellos todos los días, porque de repente tienes permiso para abrir en Tampico, pero tienes que cerrar en Monterrey. Sí. Y luego Monterrey quita la restricción y tienes que volver a abrir inmediatamente. Pero el problema que esto implica es que tú no puedes tener a tu personal trabajando a veces no. Lo que sí es una obligación nuestra es seguir pagando los salarios, a pesar, seguridad social, Infonavit, todo, a pesar de que el negocio tiene que cerrar. ¡Qué duro! Y la afluencia de gente a los centros de entretenimiento que están abiertos baja drásticamente por el simple y sencillo hecho de que el COVID pues da miedo, ¿no? Espanta mucho a la gente. Oye, con la particularidad de que en el caso de ustedes, con Recorcholis, pues son niños, ¿no? Sí. Que son quizá, pues, digo, yo no soy médico, pero son los que menos sufren con esta enfermedad. Entendemos todo la naturaleza de este reto, pero sí que son los niños los que van a tu lugar, ¿no? Y van acompañados la mayoría de las veces con papás o familia. Pero se han dado casos donde hay centros comerciales que nada más dejan entrar a mayores de edad, no dejan entrar a niños, ¿no? Sin embargo, el tema de las rentas, el tema de la energía, todo eso sigue corriendo, es un gasto que el empresario tiene que afrontar, esté abierto o estén cerradas las unidades, ¿no? Claro. Hemos tomado decisiones pensando en que la pandemia iba a durar 2 meses, sí. Y tomamos decisiones muy bien tomadas para 2 meses, pero resulta que luego ya eran 5. Sí. Y las decisiones que tomamos para 2 ya no servían para 5. Y luego resulta que no fueron 5. Tuvimos que cambiar el esquema nuevamente, claro, a 11 meses, a 12 meses, a 1 año que ya llevamos hoy en día. Entonces, hemos sido como camaleones, adaptándonos a lo que cada estado, cada gobierno toma decisiones, y nosotros nos tenemos que ir adaptando porque nuestra capacidad de sobrevivencia, hay que reconocerlo, ha sido muy grande, ¿no? ¿Tienes un problema principalmente con el público que tiene miedo o también con todos los que trabajan contigo que igualmente no necesariamente quieren regresar? ¿Cómo se vive eso? Me gustaría contestarte de la siguiente manera. Estamos reaccionando a lo que está pasando. No hay benchmark, estamos inventando el hilo negro, ¿no? Lo que estamos haciendo. Entonces, nuestra conclusión como grupo familiar empresarial y como sociedad organizada, las cámaras, etcétera, tomamos 3 pasos para ser no reactivos, sino proactivos. Sí. Acelerar la vacuna, ¿cómo? Creando un ente que será intermediario entre el gobierno y la sociedad civil, pero los empresarios,
para tratar de conseguir vacunas y acelerar el proceso de vacunación que directamente va con la economía y con el regreso a las Qué actividades. importante. 2, la creación de espacios seguros, porque la mayoría, es lo que hay que hacer ahorita, que espacios seguros donde la gente que vive en casitas de 30, 40 metros y son 4 o 5 familias puedan salir, pero de una manera sana Sí. a recrearse. Y la otra es cómo aprovechar lo que hay las facilidades pocas que hay en el gobierno. Entonces, hoy no se puede hacer los grandes parquesotes que estábamos haciendo juntos. Ah, bueno, pues ahora microparques, ¿no? Y luego, ¿cómo financiarlos? Ah, pues con las maquiladoras, sus donaciones de áreas verdes, ligarlas. Y luego no nada más a corto plazo, sino dejar asentados en esta administración cómo permee, cómo se repita en las siguientes administraciones, que es la visión del Consejo de Desarrollo de Tijuana, ¿no? Es crear la visión de ciudad, ¿verdad? Me encanta lo que dices porque parece que verdaderamente esto que es una tragedia se convierte pues en un círculo virtuoso en donde todos están tan conscientes de la dificultad que estamos viviendo que ponen su granito de arena, Así es. ¿verdad? ¿Cómo han reaccionado las diferentes entidades que son como socios de negocios? Y me refiero a los bancos, los acreedores, clientes corporativos, otros socios de negocios también tienen mucho que decir de esta industria cuando la ven de pronto paralizada. No nada más es que te cobre la renta del centro comercial, ¿no? Arrendadores. Pero son muchas. ¿Cómo han visto reaccionar todo el sistema de negocios alrededor de ustedes? En mi caso, nosotros trabajamos con prácticamente 9 compañías muy fuertes propietarias de centros comerciales y ellos de alguna manera están tomando las medidas que creen suficientes para controlar los accesos a los centros comerciales, ¿no? Esas medidas disminuyen el flujo de visitantes a los centros comerciales por obvias razones, ¿no? Aquí el dilema está en que las decisiones que tomas hoy en día ya no sirven un mes después. Entonces tenemos que ser como camaleones, que estarnos adaptando a la situación de cada estado, de cada ciudad, y es un trabajo de todos los días, muy fino, donde tienes que determinar, este gobierno ya permite que el centro comercial abra. Entonces, en 3 o 4 días tenemos que reaccionar para poder abrir. El problema que enfrentamos es que en nuestro caso tenemos una planta laboral de 2.500 personas y es muy difícil jugar con ellas porque ni ellos no sabemos cómo informarles cuando ya tienen que presentarse a trabajar y cuándo no. Claro. Ni siquiera puedes hacerlo de forma homogénea. No lo Porque, puedes hacer. claro. Es muy difícil porque además cada estado toma decisiones diferenciadas, ¿no? Claro. Entonces tienes que estar adaptándote constantemente a las nuevas reglas del juego, ¿no? Como a mí me toca ser dueño del centro comercial y aparte rento en centros comerciales para mis restaurantes. Entonces te hace más humano primero. Estás viendo los dos lados. Porque estás viendo los dices, Sí. Bueno. Y la otra es que es lo mismo en los centros comerciales que en los bancos y todo. Si te vas a cartera vencida, si pierdes el cliente, los meses vacíos, pegar brokeraje, pues te conviene mejor negociar, ¿no? Dependiendo, si de tiro no le ves posibilidades de que pueda vivir, pues mejor es otras medidas. Pero por lo general, pues les das, negocias con... Sí, pero ahí el problema es que hay fechas en las que sí le ves posibilidad de que salga. Sí, claro. Y hay fechas, Bueno, y de repente... No hay nada certero. Nada. No hay nada certero. No hay- De repente ser el empresario gobierno es que te la juegas, ¿no? dice ya no. Capital. Ya no. Pero qué importante lo que dices. Ser empresario al final del día es tomar un riesgo constante. Constante. Todos los días. Es que acuérdense, se considerarlo. llama capital de riesgo la Capital de riesgo, ¿verdad? Tenemos que hacer un corte, si nos permiten, ahorita Claro. regresamos. A ver si hablamos también de la solidaridad de los empleados, porque los empleados, los colaboradores, se la juegan con los empresarios. Pero en un momento más, porque estamos aquí en un corte, regresamos un momento aquí en Participación Empresarial, el programa que da voz a los empresarios. No se vayan.
estamos de regreso aquí en Participación Empresarial. Conversamos sobre el sector entretenimiento con José Antonio Quevedo, él es el CEO de Grupo Dinis, y el arquitecto Luis Augusto Lutero del Riego, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana. Y Ninfa, ahorita hablábamos en el corte de es que esta circunstancia, ¿no? De lo difícil que ha sido ciudad por ciudad, estado por estado. Qué complejo, ¿no? Qué complejo. Me gustaría que me platicaran un poquito de qué significa en cuanto a decisiones y en cuanto a planeación, esta discrepancia en la toma de decisiones de los gobiernos, que a veces están separados por metros, sí, pero en un lado no puedes operar y en otro sí. Sí, yo creo que falta un poquito de entendimiento por parte de los gobiernos de las diferentes ciudades, un poquito de comunicación con el sector empresarial para entender que no es posible que por ser dos entidades, Guadalajara es una ciudad conurbada, sí, pero sin embargo existe Zapopan y existe Guadalajara. En Zapopan sí puedes abrir el entretenimiento, los centros comerciales sí están abiertos, pero en Guadalajara no. Sí. En Guadalajara te lo prohíben, siendo que es una comunidad heterogénea donde todos conviven con todos. Sí, ¿no? Entonces yo creo que ¿no? Ha faltado coordinación entre las mismas autoridades para tomar esas decisiones, porque cerrar un negocio porque alguien se levantó en la mañana pensando en que puede ser un foco de infección para los clientes en una ciudad y a 2 kilómetros, que es la misma gente, tomar una decisión diferente, pues crea en el empresario una incertidumbre muy, muy grande, ¿no? Oiga, a mí me gustaría que hablemos un poco sobre los colaboradores, los empleados. Aquí en este programa hemos hablado con muchos empresarios que nos han relatado cómo, pues, a veces de los colaboradores, de los equipos de trabajo, surgen iniciativas de creatividad que te permiten también reinventar un poco tu negocio y salir adelante. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo los colaboradores están auxiliando en esta reapertura? Nosotros tenemos, nuestra principal unidad de negocio es restaurantes, una franquicia de hamburguesas. Y tenemos 2.501. Tenemos 3.000 empleados. Tenemos 3.000 empleados y no despedimos a nadie. Voluntariamente a los directores les pedimos que se bajaran el 30% y mis hermanos, los socios, nos bajamos el 50% por un año. Para que primero, para poner el ejemplo. ¿Qué tanto hacia el futuro, pensando en los siguientes años, jugarán otras tendencias? Y estoy pensando en la tecnología, porque parece que la tecnología viene y también reta a los empresarios del entretenimiento, porque hay otras alternativas para entretenerse, pues para pasar el tiempo, para pasarlo bien, para convivir. ¿Cómo imaginan la industria del entretenimiento hacia el futuro? En el caso de Recorcholis y del parque de Cataplum, no me preocupan los cambios de tecnología, porque finalmente el boliche es el boliche. La tecnología no va a afectarnos en lo absoluto, ¿no? Los juegos de redención que te dan tickets, esos no van a cambiar, van a seguir siendo lo mismo de siempre, ¿no? Las fiestas infantiles que se hacen en el negocio tampoco van a cambiar, porque tarde que temprano la sociedad va a volver al nivel en que estaba, ¿no? Lo único que sí preocupa un poco es que la afluencia a los centros comerciales sí ha disminuido debido al tema tecnológico de que ya puedes a través de la red comprar lo que tú quieras y eso inhibe que la gente acuda a centros comerciales, ¿no? Ahí es donde tenemos que trabajar muy duro para convencer a la gente de que ir a un centro comercial es ir a socializar también, es ir a comer, es ir a ver una película, es ir de compras también, es ir a patinar en una pista de hielo, que por más que quieras jugar boliche, patinar en una pista de hielo o una guardería infantil, en internet no lo vas a lograr jamás, ¿no? Entonces tenemos que explotar y mejorar, ser mejores empresarios, más creativos,
para impulsar esos venues que nos pueden ayudar en el mediano plazo a salir, ¿no? Oye, me encanta lo que dices porque creo que nos lleva a una reflexión muy profunda. Hay experiencias que no son sustituibles, que tienen que No son ver sustituibles. con personas. Ese Y que es. entonces creo que tendríamos que acelerar la curva, y quizá ese reto también está en ustedes, cómo se acelera la curva para que se nos vuelva a antojar, porque en realidad no es sustituible. Si hacer una fiesta de niños, pues no es sustituible. No es ¿verdad? sustituible. Como Jugar dices, boliche. Jugar boliche, no, la sensación solo no, te da. ¿Cómo aceleras la curva para que se les vuelva a antojar la experiencia? ¿Hay algo que hacer o simplemente se da de manera natural? Bueno, yo creo que hay un hambre por salir tremenda de todo el mundo, Tremenda. ¿verdad? Entonces, pero sí hay que aprovecharla. Con tecnología, pues que cada vez el crecimiento va a ir más por tecnología, en cómo mejorar o tu servicio o tu participación de mercado en el área que estés. ¿Tú crees que es sostenible trabajar de manera remota siempre? ¿O como empresario hay que estar ahí para tomar la decisión correcta? Los seres humanos somos seres sociales. Claro. Sociales. Nosotros somos centros de entretenimiento familiar. Eso es lo que es. Nuestra empresa son centros de entretenimiento familiar y vamos a seguir haciendo lo que bien sabemos hacer. Conviven familias en los centros comerciales y esa socialización no se puede perder porque el ser humano es un ser inherentemente social. Claro. Entonces yo estoy seguro que en el mediano tiempo, si bien es cierto, la gente va a dejar de acudir a tiendas ancla muy importantes, lo que son restaurantes, lo que son pistas de hielo, lo que son boliches, Luchas. lo que son servicios básicos como bancos. La gente va a seguir yendo a los centros comerciales. Los que tenemos que adaptarnos somos nosotros y los propietarios de centros comerciales y entender que hay que darle un peso mucho más fuerte al entretenimiento en los nuevos desarrollos comerciales del que se daba antes, ¿no? Sí, es que se transforma en una experiencia, ¿no? Incluso la hay que actuar a propia- tiempo nada más. A tiempo, y lo que tú decías, la compra, por ejemplo, en una tienda quizá cambie porque mucha gente está en línea adquiriendo su ropa, pero puede ir a la tienda y hace ahí Y ahí recoge o pasa al probador. O cambia una pieza que Entonces, no le hay quedó. como un híbrido, exactamente. Es que, ¿no? mira, en los países más desarrollados, la tendencia en los centros comerciales es convertirse a actividades sociales. Algo de retail y así, pero principalmente en social. Entonces, pues ahí está del pechito. Sí, pues, vas, te tomas un Nosotros- café, un helado, cuestiones así, ¿no? Nosotros una de las ventajas que tenemos en nuestras unidades es que el boliche no lo puedes jugar en casa, las pistas de hielo que tenemos no puedes patinar en casa, las fiestas infantiles con la familia, con el tío, se van a seguir haciendo porque tienen que somos animales sociales que no podemos hacer a un lado esa actividad, ¿no? Y los centros comerciales se están adaptando también a esas circunstancias, ¿no? Ya puedes hacer la compra en red, pero tienes que ir al centro comercial a recoger lo que compraste, Claro. ¿no? Y eso crea tráfico de gente. Va a ser un momento, desde mi punto de vista, los próximos 3 o 4 años de readaptación de los centros comerciales y está en nosotros, los empresarios, tener la capacidad de hacerlo lo más rápido posible para vivir esos beneficios que te va a dar este cambio, ¿no? Porque todo cambio trae muchas veces cosas malas, pero también si le buscas y le trabajas, hay muchas cosas buenas también. Hay que encontrarlas. Sí. ¿Se puede pensar en crecimiento? ¿Un empresario hoy, 2021, puede pensar en crecimiento o seguimos todavía en la etapa de sobrevivencia? Qué buena pregunta. Mira, por ejemplo, lo que decía que estamos creciendo en restaurantes, pues es comida, pues, y no es restaurante elegante, no es del caro. Entonces es más lógico o con cierta expectativa mayor de éxito porque por la marca, por la penetración del mercado que hemos tenido o lo que sea, de que nos va a ir bien. Pero es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Pero cuando estamos pensando hacer el edificio corporativo nuevo de la familia. O sea, sí lo voy a tener porque
Es un edificio. No necesitamos lujos en este momento. Y luego las oficinas, ¿no? ¿Cómo viene la tendencia? ¿Qué tanto va a agarrar o no lo de home office y todo? Que no creo que en México al principio sea... Cuando lees los 20, ¿cómo va a ser los 20 tendencias? Pues en Suiza, ¿no? En Alemania. Pero aquí faltan 20 años todavía para llegar. Se nos va a ir acabando el tiempo y no sé si, Ninfa, bueno, pues vamos un poco concluyendo, pero me voy quedando con la gran adaptabilidad que han tenido empresas de este sector, que ha sido fenomenal, ¿no? Como decíamos, Antonio, pues este camaleón en el que te tienes que convertir, ¿no? Somos animales que nos adaptamos a las circunstancias, ¿no? Sí. Finalmente, eso es lo que somos. Pero me encanta, yo me quedo, de veras, me quedo entusiasmada porque no cabe duda que la esperanza es al final del día lo que nos mueve, la capacidad de reinventarnos, pero sobre todo el pensamiento de que en esta conclusión de que somos seres sociales, vamos a regresar a esa sociabilidad, a entender esta humanidad que nos hace sonreír, que nos hace pasar un rato alegre y que nos hace construir sueños. Y creo que eso es parte de lo que hace la industria del entretenimiento. Y mucha admiración porque de veras que han sido muy resilientes. Y pues solo decirles que aquí estamos sumando lo que se pueda en Grupo Salinas y de veras que... Pues cuenten conmigo. Gracias, Ninfa, muchas No, gracias. Es un gusto platicar con ustedes, Carlos. No, pues gracias. Y Muchas yo creo que, pues, para adelante, ¿no? Porque no hay de otra, ¿no? No hay de otra. Ese es el carácter de los empresarios. Gracias, de verdad. Sí, es parte de nuestro Ninfa. ADN. Así es. Y gracias a usted por acompañarnos en esta ocasión aquí en Participación Empresarial, el programa que da voz a los empresarios de México. Hasta la próxima.